Victoria, ¿has consumido alcohol o marihuana? Sí, alcohol, no marihuana. Ok. Bien. ¿Has estado cerca de personas que han consumido marihuana? Sí. Bien. Estas personas, sí. Golazo, entonces. Me vas a decir de tu experiencia, de alguna manera, alrededor de estas personas. Te voy a empezar a preguntar sobre el efecto que tiene el alcohol, tanto en vos como en las personas que han estado cerca tuyo, por tu observación. ¿Qué efecto tiene el alcohol en una persona cuando se consume? ¿Y qué efecto tiene la marihuana según tu observación de personas que han consumido marihuana? Y es muy diferente, ¿no? No es lo mismo una persona que consume alcohol que consume marihuana, pero a largo plazo creo que las consecuencias terminan siendo similares. Yo he tenido compañeros en la facultad que han llegado drogados y sí, se nota la falta de, a lo mejor, de procesamiento rápido. Es como que tardan un poco más en entender. Disculpa, Sí, ¿esto es con fumando marihuana? marihuana. Sí, sí, fumando marihuana. Em, y en mi caso, yo, por ejemplo, hubo un tiempo que tomaba mucho alcohol y nada, o sea, es como que se siente el mismo efecto, pero no, o sea, es como que hay, no sé, me imagino que tal vez el proceso como de consumición de las células, no sé cómo será, es más progresivo o menos progresivo, dependiendo también de cuánto uno consuma. Me da la sensación que por ahí el alcohol se puede manejar un poco más, pero esa es mi opinión. Ok, déjame ver si lo agarré y si hay algo que quedó en el tintero sobre esto. Te voy a preguntar, déjame ver si lo agarré. Entonces me dijiste, ambos te dan una capacidad de procesamiento más lenta, como que no vas a estar tan lúcido de igual manera consuma lo que consumas. ¿Hay alguna Bueno, diferencia sobre eso? sí, puede llegar a haber diferencias, porque, por ejemplo, o sea, de las personas que he escuchado, de las que he tenido cerca, el hecho de a veces tener como procesamiento o como decir, entre comillas, la cabeza quemada, eh, eran personas muy inteligentes. O sea, y a veces lo que la marihuana les provocaba era el efecto como, no sé, como de lo que te provoca la adrenalina cuando uno está así como que se le viene toda la info a flor de piel, es como que pasaba eso con ellos. O sea, eran personas que de repente, no sé, una de ellas consumía y no era bueno tocando el piano y de repente tocaba el piano y, o sea, Ah, ok. entonces como, pero bueno, no es que pegue igual, entre comillas, en todas las personas. Eh, sí, Ok, eso. tiene sentido, como que no todas las personas que consuman van a tener el mismo efecto, pero Sí, como una generalización gruesa sí. te deja más lento la marihuana. Déjame preguntarte si en el alcohol, vamos de vuelta. Déjame preguntarte si en el alcohol quedó algo para decir o si has experimentado o observado el mismo efecto. Es como los efectos que tiene el alcohol son, te deja más lento, ¿hay algo más? ¿O es eso? No, es eso. Por lo menos, no sé, también las personas que he conocido, la experiencia mía es como que no te provoca esa sensación de que estás pensando más rápido. Eh, pero bueno, ahí es como eso, el alcohol no te da mucho. Es como, a lo mejor sí te deja en un estado como bien del hype, pero es solo eso. Eh, sí, así que eso puedo decir. Ok, Victoria, ¿qué efectos pensás que tienen estas dos sustancias en el cuerpo y en tu salud personal, mente y cuerpo? ¿Cómo afectan? Bueno, de la marihuana no puedo hablar, pero del alcohol, sí, o sea, es como te deja en un estado de vulnerabilidad muy grande. Yo las veces que hubo un tiempo que tomaba mucho, o sea, no sé, estar en una mesa con una amiga y de repente nos pedíamos dos pintas y ella agarraba y tomaba la mitad de la pinta, yo me bajaba la mía, me bajaba su pinta. O sea, era como así. No llegué al nivel de la resaca, pero sí era como esa sensación de vulnerabilidad, era como de repente saber de que si yo estaba, alguien me agarraba en ese estado, yo estaba entregada. O sea, o a mí me pega muy fuerte porque también hay personas que se toman más de dos pintas y están, y así vivito y coleando, pero en mi caso era como que yo cuando me di cuenta de eso, fue como que empecé a tomar más conciencia y me empecé a dar cuenta de decir, che, para, tengo que bajar un cambio, porque si no lo hago, me voy a pasar al otro lado y ya me voy a bandear. Ok, entonces los efectos que tiene el alcohol, la marihuana me dijiste que no preferís no comentar sobre eso, pero el alcohol te deja más vulnerable, me dijiste entonces.
Sobre los efectos sociales que tienen estas dos sustancias, ¿pensás que alguna de las dos, el consumo de alguna de las dos, hace que sea más propenso que se cometan crímenes? ¿Pensás que hay alguna correlación entre alguna de estas dos sustancias, marihuana o alcohol, con el aumento de criminalidad? Y mira, puede ser, o sea, desconozco de, a ver, esto también, no tengo un estudio exhaustivo de esto, pero de comentarios, estadísticas, lo que suele verse en las noticias, hay mucho esta cuestión de las drogas o la persona alcoholizada que comete un crimen. Em, yo no digo de que hay una, o bueno, de lo poco que sé, una mayor propensión a cometer delitos por esto, pero sí que te deja en un estado que vos sos, o sea, sos, podrías acceder fácilmente. Eh, Como recién, por ejemplo, te comentaba esta cuestión de la vulnerabilidad. Es como que la toma de conciencia se apaga. En cierta forma hay un nivel como de conciencia que se baja. Entonces, sí hay una mayor como disposición. Entonces, como que no digo de que hay una mayor cantidad de crímenes o que podrían involucrar el alcohol y las drogas, pero hay una disposición más abierta. Eso pienso. Ok, como que consideras más la posibilidad de hacerlo. Claramente, como no te va a definir como criminal si tomas un vaso de alcohol, pero déjame ver si entra y si estás de acuerdo con esto en estos términos. ¿Dirías que tomar alcohol más de una copa, como para que no sea tan bajo el límite, puede afectar tus estándares morales? Porque me hablaste de la conciencia, como que no escuchás tanto tu conciencia. ¿Pensás que como que las cosas que están bien te importan menos cuando estás alcoholizado? Bueno, hablando desde mi caso personal, ¿no? Eh, Porque a historias escuché todo y a mí, o sea, bueno, mi historia es una más de ellas, pero pero es interesante porque así como he escuchado de gente que, por ejemplo, o sea, es como que dejan a un lado la cuestión de la moral cuando justamente consumen alguna de estas sustancias. Yo, o sea, he escuchado y me pasó a mí, de personas así como que se largan a llorar, como que entran en una cuestión de sinceridad absoluta. Y yo, por ejemplo, me daba cuenta de que cuando consumía, no drogas, sino cuando tomaba alcohol, eh, era eso, o sea, de repente como que yo tenía un tiempo más para pensar sobre mí. O sea, agarrar y decir, che, ¿qué onda? O sea, ¿cómo me ven, por ejemplo, los otros cuando yo estoy en este estado? Entonces es como que de repente me lleva a un momento como más de introspección porque es como que te baja un cambio. No es que está con la misma, obvio, con el mismo nivel de rapidez mental que cuando uno está sobrio, pero, pero sí me lleva a decir justamente a pensar mucho en la persona mía. No digo de que es terapéutico, a ver, yo no aliento a que tomen alcohol para que hagan eso, pero es como que me llevó justamente más a la introspección, más que decir, o sea, podríamos decir, el otro extremo, o sea, profundicé y decir, che, a lo mejor, ¿por qué estoy...? No tan así, pero sí como verme mucho a mí. Eh, no recomiendo igual eso, así que eso. Te lo tomo. Déjame preguntarte sobre, ¿pensás que si se legalizara la compra y venta libre de marihuana, habría menor consumo de alcohol y de tabaco? ¿Pensás que bajarían las ventas de esas dos industrias? Em, Mira, para mí, o sea, el mercado es enorme. Como oferta y demanda así constantemente. O sea, es un mundo. Entonces, cuando yo pienso en eso, de decir, ok, en cuanto a la marihuana, el tabaco y, bueno, el alcohol, para mí, dependiendo del grupo, es que va a ir al producto. No creo que haya una baja de eso. Bueno, yo pensándolo en un mercado muy macro. O sea, a lo mejor acá en algo más local, que no es tan grande, por ejemplo, si yo estoy pensando no sé, en países como Estados Unidos, pero no sé si, por ejemplo, acá y más puntualmente en Córdoba, si hubiera una legalización de la marihuana, existiese una posibilidad de aumentar esa brecha. Eh, en lo personal, yo creo de que, o sea, podría existir una leve como crecimiento, pero eso no sé si afectaría a los estándares, en todo caso, de consumición del tabaco y del alcohol. Yo no creo de que uno, a ver,
yo tampoco soy un analista, entonces como de esos mercados, pero no sé si de repente me hablaran de una cuestión más del mercado inmobiliario, del mercado, no sé, de qué pasa con el campo, la siembra, es como que hay una mayor reciprocidad, pero no sé si sucede lo mismo entre esos productos. Para mí, muy ignorantemente, desde mi propio conocimiento, digo de que no creo de que haya una influencia muy directa entre ambos productos. Del todo, me lo diste bastante atado Sí, te directamente. lo... Súper bien, súper bien. Última pregunta. Sí. ¿Pensás que es correcto o está bien, entre comillas, que el gobierno, que esté en el poder del gobierno el decidir qué podemos consumir y cómo podemos afectar nuestra conciencia? ¿O en contraposición pensás que ese poder debería estar en los individuos, en el pueblo? ¿Cómo te suena? Hablando puntualmente de la posibilidad de legalizar la marihuana o desde un punto de vista ya más, o sea, más abstracto, como decir, sí, Quizá lo estoy preguntando como el orto, así que déjame ver si lo puedo decir como más crudo y hablando mal y pronto, como si yo quiero consumir una sustancia y el gobierno me dice, si consumís esta sustancia, vas a la cárcel. O sea, no podés consumirla porque si no vas a tener la consecuencia de estar privado de tu libertad. ¿Pensás que el gobierno debería tener ese poder sobre definir qué podemos consumir? ¿O pensás que ese poder no debería estar en manos del gobierno y deberíamos poder decidir los individuos cómo afectar nuestra conciencia y ser responsables de las consecuencias, pero que no sea privación de la libertad? sí. ¿Cómo te suena? Y mira, para mí hay un punto en donde el gobierno no se tiene que meter en la vida de las personas. Eh, yo, en lo personal, es como que considero de que el ámbito de privacidad de un ser humano es mucho más importante que una esfera amplia gubernamental. Hay, o sea, si no, ¿de qué estamos hablando? O sea, cuando vivimos en sociedad implica no solamente una regulación de las libertades, sino saber hasta dónde llegan. Entonces, si hay una regulación, hay un límite. Y esos límites se tienen que respetar. Y en esos temas puntualmente, yo considero de que el Estado no se tendría que meter y en todo caso sí hacer una buena regulación de las consecuencias de esas actitudes. Eh, en lo personal, ¿no? Pero como vivimos en este país, ay, que no, lamentablemente no entiende eso, eh, si existiese una posibilidad de regulación mínima, o sea, muy mínima, pero yo sí, o sea, me inclino por una posición tal vez más conservadora, de decir, ok, la persona tiene un ámbito de privacidad y si existe justamente esta legalización o la posibilidad de acceder a ciertas acciones, lo puede hacer con total libertad. Ahora, bajo justamente los límites que se consideran y, en todo caso, el Estado que se haga responsable de tomar una regulación al respecto. No tirarle esa carga al individuo, sino que el individuo actúe sobre sus acciones y el Estado sepa dónde moverse dentro de sus límites. Y en todo caso, si una persona comete un delito o una acción que, no sé, como, no sé cómo decirlo, transgrede el sistema, bueno, ok, corresponderá cierta pena, pero el Estado no puede meterse en tu casa y agarrar y decir, vos no puedes hacer esto. Ok, déjame ver si lo puedo, te lo puedo devolver de una manera que es fiel a lo que me dijiste. Entonces, si querés consumir lo que quieres consumir y lo haces en tu casa, en tu privacidad y no cometes ningún otro delito, o sea, como si consumís y matas a alguien, eso es otra cosa, pero si consumís, no cometes otro delito, sea que hayas consumido, está todo bien. Como el Estado no debería poder meterse en tu privacidad. ¿Es por ahí? Ya terminamos de hacer todo lo que tenía estructurado, pero me sale preguntar si pensás que hay como un argumento similar a esto de el aborto, con lo que estamos hablando. ¿Pensás que es como la misma lógica? Como si podés, más allá de la moralidad, ¿no? Como eh, habrá sustancias que yo no estoy de acuerdo con que las personas consuman en términos de no creo que te haga bien, pero creo que en términos de valores la libertad va primero para mí como yo no he consumido nunca cocaína y no me interesa y creo que la mayoría de las personas le cuesta mucho controlarlo, entonces diría no estoy a favor de que se consuma cocaína, pero no estoy a favor de que priven tu libertad sobre consumir eso si pensás que te hace bien y te hace una mejor persona. Son pocas las personas que considero que ha hecho una mejor persona la cocaína. Pero bueno, más allá de eso, de mi juicio de valor, creo que debería primar la libertad.
Lo mismo con el aborto, o sea, podés decir está bien, está mal, lo considero moralmente deseable o no, pero es la libertad del individuo sobre decisión. Bueno, tenés toda la movida. El aborto es más complicado quizás porque tenés como la vida del feto y la vida de la madre, pero en principio pensás que hay una igualdad en términos de respetar la decisión del individuo más allá de la moralidad. ¿Cómo lo ves? Como que el individuo tenga que regular su moralidad en sí mismo. ¿Cómo lo ves? Y yo ese aspecto, voy a ser muy honesta y a lo mejor me odia la gente, pero bueno, perdón. Em, respetando el patrón de antes, o sea, porque es como si tenemos que establecer el ámbito de privacidad de la persona, hay justamente un ámbito que también involucraría en todo caso al feto. O sea, cuando uno, sin entrar en la cuestión filosófica y científica de cuándo uno es una persona y cuándo no es persona, ya hay un ADN diferente. Entonces, si hablamos científicamente, estamos viendo de que ya no hay una cuestión de un tejido humano que corresponde al cuerpo de la madre. Entonces, si vemos ese aspecto, o sea, ya estamos teniendo dos voluntades que se contraponen. Y si añadimos la del Estado, hay una tercera. Claro. Yo creo de que en ese aspecto, a ver, más allá justamente como vos dijiste del juicio moral, sino viendo nada más la cuestión de ciudadanía y decir, bueno, hasta dónde entra el Estado, hasta dónde no, y hasta dónde el individuo puede seguir y no, ya hay una cuestión de decir, ok, la persona puede hacer ciertos actos, una persona puede permitir el aborto, pero el gobierno tiene que responder frente a sus ciudadanos, o sea, tiene que saber dónde está su límite. Y de repente, si hay dos ciudadanos que están en contraposición de intereses o de sus derechos, y bueno, tiene que haber una regulación al respecto. No puede ser de que una persona agarre y diga, porque yo tengo la posibilidad de tener 20 años viva y tengo acá una persona que no tiene casi ni un mes de vida, no puede haber una mayor preponderación de uno sobre otro. Eso es mi opinión personal. Sí. Pensé que iba a ser más simple la relación entre, bueno, esto es similar al aborto, ¿no? No, claramente hay muchas cosas que son distintas al aborto. Me refería como a la libertad del individuo de hacer algo más allá de seguro legal, seguro gratuito, más allá del eslogan, me refiero a, en el caso del aborto, cuando estaba hablando, era como darle la libertad a la mujer de definir qué quiere hacer sobre su cuerpo. Hay otra vida, entiendo que esa es la gran complicación, pero el hecho de definirlo vos, hacer las paces con el Dios que creas tener, con tu conciencia, eh, pero no te vamos a llevar a la cárcel por hacer lo que vos crees que está bien. Entonces, en ese sentido lo veía similar, pero creo que sí, si empezamos por ahí, creo que nos vamos como 20 minutos más a hablar porque es mucho más complicado que eso. Pero bueno, Nessa, Victoria, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo, Gracias gracias a por hablar vos. conmigo esta tarde, ha sido un gusto. Igualmente.